Soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana, un espacio para charlar de cómo somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana. El camino del yoga y sus enseñanzas me alcanzaron en una vida real y mundana, casada, con un hijo pequeño, una hija adolescente, 2 mascotas, un trabajo corporativo y mi emprendimiento, viviendo en medio de una ciudad enorme en Sudamérica. Quizá meditar y tener una práctica es mucho más natural en un monasterio o en una cueva en la montaña, pero yo nací aquí, en Colombia, y aquí está mi vida y mi llamado. Espero que Yogi Mundana sea un punto de mutuo encuentro para nuestras almas curiosas de la espiritualidad, el cambio y los retos de la vida, tal y como queremos vivirla. Este es el 7º episodio. Tusa Amiguera. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sarina y esto es Yogi Mundana. Y te quiero hablar de un tema que poco se habla, me parece a mí, porque en este camino de autoconocimiento y crecimiento hay una pérdida grande que tenemos que quizás nunca pensamos o no es evidente cuando nos metemos en este proceso, y es la pérdida de los amigos. Yo he tenido muchas tusas en mi vida, amorosas, muy grandes. Los que han estado cerca de mí lo saben. Pero quizás las tusas más dolorosas, y para los que no son colombianos, tusa es como se dice tusa en otro español. No sé, como cuando uno tiene una pérdida amorosa y te quedas así súper adolorido y súper triste. No sé cuál es el sinónimo de tusa en este momento en el español real, no en el español colombiano, pero bueno. Ese guayabo moral, físico, emocional, espiritual, cuando te dejan o cuando algo se acaba que tú quieres mucho. Pero la tusa más dolorosa que uno tiene en este camino espiritual es la tusa de los amigos, definitivamente. Y es las tusas más dolorosas que yo he tenido. Ha sido las pérdidas de amigos, amigas puntualmente, que yo adoraba y que a medida que yo me sumergí en este proceso, perdí por razones que luego entendí que así debían ser. Pero es que duele muchísimo perder a un amigo porque, no sé, como que en una relación amorosa es factible siempre que se pueda acabar. Como que uno sabe que se puede terminar de alguna manera. Uno no quisiera muchas veces. Pero bueno, uno termina la relación y cada quien por su lado y es como natural de alguna manera o es esperable. Pero que tú dejes de ser amigo de alguien a quien tú quieres mucho, como que uno nunca se lo imagina. ¿Por qué dejaría uno de ser amigo de alguien? Y es doloroso, porque normalmente pasan cosas no tan chéveres en la mitad para que esas cosas sucedan. Entonces les quiero contar de mis 2 tusas de amigas que pasaron todas en la misma época, las 2 en la misma época, y lo que aprendí de esas tusas. Porque creo que nunca he llorado a nadie tanto como a esas amigas, y era como incomprensible para mí que eso me estuviera pasando porque nunca antes me había pasado. Y me pasó ya en mi vida adulta, no fue en la adolescencia, fue en mi vida adulta, después de mis 30 años, casi llegando a los 40 de hecho, y fue muy doloroso. Entonces lo primero que aprendí es que cuando uno cambia, uno deja de vibrar con la gente. Y eso es totalmente normal. Y tenemos que prepararnos, si tú estás en un camino de crecer, de autoconocerte, tenemos que prepararnos para entender que quizás nuestro círculo completo de amigos cambie. Quizás nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo cambie. Porque cuando uno deja de ser uno y cambia de piel, o mejor dicho, cuando uno comienza a ser realmente uno, porque uno crece, cambia de piel, es muy normal que el otro deje de vibrar con uno. Porque uno se comienza a conectar con una sintonía totalmente distinta. Y si la persona que es tu amiga sigue vibrando en esa sintonía, pues ya no va a haber compatibilidad. Les quiero contar qué pasó con una de mis amigas puntualmente. Pasó que yo dejé de estar parada en una situación de víctima. Dejé de sentir que todo era mal y que no era mi culpa. Dejé de echarle la culpa al otro. Y me hice cargo de mi vida. Comencé a tomar decisiones desde la responsabilidad personal
para hacer con mi vida lo que yo realmente quería y dejar de quejarme de que la vida que yo tenía no era lo que me gustaba, no era lo que me quería, la relación de pareja que tenía no era la que yo me soñaba. Y en la medida en que yo comencé a dejar de estar en el papel de víctima, pasar al papel de protagonista de mi vida, comencé a tener muchas discordancias con esta persona. Porque ahora lo que entiendo es que ella seguía parada en el papel de víctima y lo que nos identificaba, en lo que vibrábamos juntas, era en que estábamos las dos paradas en el mismo lugar y nos identificábamos la una a la otra, nos espejeábamos la una a la otra. Y desde ahí nos anidábamos cada vez más en nuestro papel de víctimas. Y en el momento en el que yo salí de ese papel, esa dinámica cambió y hubiera podido cambiar para que ella también saliera de su papel, pero no. Cambió para que chocáramos, porque ella siguió en su papel de víctima y yo no, y de alguna manera a mí me comenzó a molestar su papel de víctima y a ella le comenzó a molestar mi papel de protagonista. Y comenzamos, seguramente yo tengo que reconocerlo en ese momento, a tratar de sacarla de su papel de víctima, a decirle, oye, pero toma decisiones, oye, pero define qué vas a hacer con tu vida, oye, pero haz lo que yo estoy haciendo. Y ella a decirme que yo no la entendía y que yo la estaba juzgando todo el tiempo por lo que ella estaba haciendo. Y quizás fue inmaduro de parte y parte, de mi lado, pretender que ella tomara decisiones como yo lo estaba haciendo. Y quizás del lado de ella también no darse cuenta que yo estaba en mi proceso y que era una maestra quizás de su incomodidad. Y lo que sucedió fue que nos comenzamos a alejar. Porque yo en mi proceso necesitaba avanzar, necesitaba tomar decisiones, necesitaba estar en mi poder y siento que desde ese lugar amenazaba su lugar de víctima y incomodaba demasiado. Entonces la sigo queriendo mucho, pero nuestra amistad como existía en ese momento terminó y fue muy doloroso para mí, porque una persona con la que yo hablaba todo el tiempo, compartía todo el tiempo, y era la primera vez que perdía a una amiga. Y al principio, como en todas las pérdidas de este tipo, me dio mucha rabia con ella. Tengo que reconocer que la cogí contra ella. Y dije que me sentía como que me había fallado. Como que en el momento en el que yo la necesitaba más porque estaba tomando decisiones muy difíciles, ella había desaparecido en mi vida. En los momentos más importantes de ese momento de mi vida, ella había desaparecido por completo. Y por mucho que yo trataba de convocarla a mi vida, ella seguía desaparecida. Entonces sentí que me había defraudado, pero luego también entendí que ella tenía el derecho de alejarse si era que yo era demasiado incómoda para ella en ese momento. Y bueno, al principio reconocer que me dolía fue muy difícil. Después de pasar de la rabia y reconocer que me dolía fue muy difícil. Pero con el tiempo aprendí que nada es para siempre. Y que a veces también eso incluye a las personas, que nos rodeamos de gente en ciertos momentos porque es lo que necesitamos en esos momentos y que está bien también dejarlas ir. Y está bien también dejarlos ir cuando ellos consideren que ya no va más esta relación por la razón que sea. Entonces es un acto de amor también propio y de amor con el otro, dejarlo ir y no empeñarse en querer construir una amistad cuando las cosas no están dadas para eso. Y en mi segunda lección de una tusa amiguera y de las relaciones al final son la maestría de la vida, me puso de frente con el espejo en un momento en el que yo estaba saliendo de la complacencia, de querer complacer a todo el mundo, que uno no sale de ese mood de un día para otro, en esa transición de salir de esa complacencia. Pues me topé con una amiga que me acompañó en este proceso de alguna manera, pero fue un poco tramposo porque yo no me di cuenta que yo salía de complacer a todo el mundo y a mi entorno, pero me metí en una dinámica con ella de querer complacerla a ella, de querer ser como ella, de querer parecerme a ella. Cuando no se trataba de eso, se trataba de ser yo, de parecerme a mí misma, de volver a mí, no de salirme de identificarme con un montón de gente, de identificarme con ella. Y me pasó como cuando era adolescente y tenía 30 y pico de años, que aunque veía cosas en ella
que no vibraban conmigo, las dejaba pasar de largo porque me parecía chévere estar con ella, porque ella me parecía una persona chévere, porque ella se atrevía a hacer cosas que yo quería atreverme a hacer. Y había muchas cosas que hacía que yo no estaba de acuerdo, pero yo las pasaba por alto, como que no estaba siendo fiel a mis valores, simplemente porque quería tenerla cerca. Y claramente sus valores, que en muchos aspectos no se parecían a los míos, eran señales que me estaba dando ella misma y la vida de que ella y yo no íbamos. Y lo que me pasó fue que ella me traicionó de una manera muy dolorosa y no debió haber sido una sorpresa para mí, porque desde el principio ella me mostró quién era, solamente que yo lo ignoré porque no quería verlo. Y eso nos pasa un montón en las relaciones. Queremos estar con alguien por la razón que sea, por el apego que sea, por la creencia que sea. Y ignoramos las señales que esas personas nos dan de que definitivamente no vamos. Yo ignoré las señales hasta que me traicionó. Y fue una traición muy dolorosa. De mucho llanto, lloré muchísimo. Y estuve con mucha rabia muchísimo tiempo, hasta que también lo acepté y me di cuenta que ella también estaba en su proceso y que fue parte de mi proceso, y de alguna manera le agradezco, porque si eso no hubiera pasado, quizás a mí me hubiera tomado más tiempo volver a mí, volver a mi esencia. Y en esta traición yo me di cuenta que no se trataba de estar en el otro, que yo había salido de un matrimonio, había salido de un círculo en donde yo había estado muchísimos años tratando de encajar. Y ahora entonces me había metido en una relación con una amiga en donde yo estaba tratando de encajar también con ella. O sea, no estaba volviendo a mí. Y gracias a eso me di cuenta de un segundo, no se trata de volver a ti, se trata de ser tú. Regresa a tu esencia. Y hoy agradezco porque ella me hizo más corto el camino. No menos doloroso, pero sí más corto. Y encontré el propósito en esa ruptura de una manera muy hermosa. Hoy la aprecio muchísimo, pero pues no somos amigas porque sus valores no concuerdan con los míos. Entonces te quiero contar esto, te estoy contando esto, porque este podcast se trata de cómo estamos viviendo esta experiencia humana, de cómo las enseñanzas del yoga a mí me han enseñado a lidiar con esto que es el día a día de nuestra vida. Yo me hubiera podido quedar con un rencor profundo hacia ellas, pero hoy puedo decir que me las puedo encontrar en la calle, las puedo saludar y las puedo abrazar con total cariño, que les puedo mandar un mensaje con total cariño, que si ellas me piden ayuda ahí voy a estar, pero que no son mis amigas de todos los días porque no vibramos completamente en la misma dimensión. También me di cuenta que no necesito tener amigas todo el tiempo, porque en ese buscarme a mí misma me encontré en mi mejor compañía, que soy yo misma. Y todo esto no pasó gratuitamente, todo esto pasó porque en el proceso de estos episodios siempre tuve la práctica al lado, siempre tuve al yoga y a la meditación al lado para darme cuenta desde su filosofía que todo pasa por algo y tenemos que aceptar las cosas tal cual y como son. Tenemos que ver las cosas desde el para qué y no desde el por qué. Y principalmente que el otro ser humano es igual a nosotros, está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, que tenemos que abrazar nuestras emociones. Está bonito sentir dolor porque perdemos un amigo. Está bonito pasar por la etapa de la rabia y la resistencia, para luego darnos cuenta y poder ver al otro como un humano vulnerable que también se equivoca, poder abrazar ese proceso para nuestro propio crecimiento y el crecimiento del otro. Y no quedarnos en el rencor, no quedarnos en la rabia, no quedarnos en la culpabilidad, no quedarnos en el dolor, sino abrazar estos procesos que hacen parte de nuestro crecimiento. Y ser conscientes que las relaciones, que hay muchas relaciones que son de idas y venidas. También tengo amistades, por ejemplo, con las que he perdido contacto durante años y luego vuelven después de sus propios procesos de crecimiento y nos volvemos a encontrar. Me pasó hace poco, hace 15 días me pasó con una amiga del colegio, y poder verme en el otro, en su crecimiento, que me cuente su historia y yo poder contarle la mía y poder abrazarnos y saber que seguimos siendo amigas a pesar de que no nos hablábamos ni nos veíamos hace mucho, también es lindo y es poderoso. Y todo esto va a que quiero que estés consciente de las pérdidas y las ganancias de este camino y que las abraces con todo tu poder, que las vivas para aprender, para experimentarlas, porque eso enriquece tu vida.
Esta vida es una experiencia, es un juego. La primera vez que yo me di cuenta que esta vida era un juego, como cuando jugamos un juego de video y tienes vidas, y en una vida eliges ser Mario. Yo hablo de Mario Bros porque era mi juego favorito. Y en otra eliges ser la princesita, y en otra eliges ser Luigi, y en otra eliges ser el honguito. Cada uno de esos personajes tiene cosas buenas y cosas malas, o sea, tiene habilidades maravillosas y no tiene otras. Entonces, cuando tú eres Mario tienes unas habilidades, pero cuando eres la princesita tienes otras. Y así. Entonces, hay que aprender a jugar este juego. La primera vez que yo me di cuenta que este juego se parecía a un juego de video, que la vida se parece a un juego de video y que hoy estoy en el avatar de Sarina, pero quizás en unos años, cuando ya este avatar no exista, volveré a esta existencia en el avatar de otra persona. Que tengo unos skills hoy que puedo capitalizar y profundizar y que tengo otros que tengo que trabajar. Se hizo más bonito entender que esto es un juego, que es en serio, pero que no es tan en serio tampoco. Y que está bonito experimentar el dolor, el amor, la tristeza, el duelo, porque de eso se trata y que solo experimentando aprendemos. La vida no se trata de leernos un libro, que todo se quede en lo intelectual. La vida se trata de vivir con pasión, con profundidad, con poder, de estar vivos realmente. Y las pérdidas de los amigos son una experiencia poderosa para volver a nosotros y para volver a estar vivos, para experimentar esta vida en sus matices y en sus emociones. Y si tú estás en un camino de crecimiento a través de cualquier práctica, la que sea, la mía es el yoga y la meditación, por eso te hablo de ella, pero la que sea la tuya, o a través de tu maternidad, o a través de tu pareja, porque las relaciones son una maestría también. Quiero que te des permiso de vivir eso, de experimentarlo, y que sientas que desde el avatar en el que vives hoy van a venir y se van a ir muchas cosas, entre esas muchos amigos, y que los agradezcas y los abraces en su llegada y en su partida, porque también son grandes maestros que vienen a mostrarnos cosas, a enseñarnos cosas. Entonces te abrazo si estás pasando por una de estos episodios. Sé que son muy dolorosos, pero te quiero decir que te invito a ver más allá de tu dolor, que tienes que aprender, que tienes que crecer, qué llamado te está trayendo este episodio en tu vida, para que no te lo pierdas, para que lo disfrutes, para que lo abraces, que crezcas a través de él, para que vuelvas a ti más que nunca a través de él. Te quiero, te abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Namaste. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario, guárdalo y compártelo con otros. Sé que somos muchos esperando vernos en la vida de los demás para darnos cuenta de cómo estamos transitando esta hermosa y compleja existencia humana.